Una vez más, segundo intento de transmitir la tacita de café en vivo, esperando al pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia, que si no logra entrar a la emisión en vivo, le damos así, de todo modo lo escuchamos al pastor por la voz de sello. Así que, pastor, estamos recorriendo el libro de Hebreos capítulo 5, verso 1 en adelante. Veamos si el pastor Osvaldo aparece como por arte de magia, invocando nosotros las palabras cabalísticas Mene, Mene, Tekel, Uparsin, la tacita de café. Amén. Bueno, le doy cambio en sello, pastor. Salude a todos los hermanos que van ingresando a la emisión en vivo, ya que sí lo pueden escuchar. Bueno, un saludo cordialísimo para todos ustedes, mis estimados hermanos. Aquí estamos intentando entrarle a sello para compartir con ustedes, pero nada hay que iguale a Dios, que nunca falla, que nunca se equivoca y que siempre está, ¿qué diría yo? Bien. Todo lo demás tiene margen de error, de equivocación, por alguna razón que no sé, siguiendo todos los pasos para estar el sello, no he podido hacer. Ahí voy a dejar pendiente, a lo mejor en cualquier momento asume aquí ya la señal para poder conectarnos. Así que vamos para adelante, Pastor Gamaliel, a través de sello, y ahí usted se presenta mientras, a ver si puedo entrar yo. Cambio. Correcto, pastor. Hebreos 5.1 dice: porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. 2 puntos. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados. Pastor, hay 2 adjetivos aquí: ignorantes y extraviados. Pues que él también está rodeado de flaqueza. Mire, pastor, antes de darle el cambio, hago notar a todos nuestros seguidores y estudiantes amantes de las Escrituras, como siempre lo hemos dicho, la división en capítulos no es original de la carta, y siempre que empiece con una conjunción, porque tienes que leer el verso anterior. ¿Qué decía el 16, pastor? Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque todo pontífice tomado entre los hombres es constituido a favor. Es decir, lléguese confiadamente porque el pontífice está trabajando a su favor, pastor. Queremos escuchar sus versiones y su comentario. Cambio. Bueno, pastor, le anuncio que ahí lo estoy viendo, ya me puede enviar la invitación, ya estoy viéndolo ahí, nomás conexión, esa. Perfecto. Aquí estoy. ¿Me escucha bien? Ya estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Yo les decía, hay que insistir. Bueno, perdonen por favor, son las situaciones que se dan. Obviamente, bueno, primero un saludo cordial, abrazo fraternal. Y vamos con las diferentes versiones. Hebreos capítulo número 5, versículo 1 y 2. ¿No es cierto, pastor? 1 y 2. Bueno, dice de la siguiente manera en la TLA: Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo, para que presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, pueden mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores. Dios habla hoy: todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres, nombrados para representarlos delante de Dios y para ofrecer sacrificios, ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. NTV.
todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Así pues, pastor, que aquí tenemos una gran enseñanza, haciendo ¿qué diría yo? Un énfasis sobre lo que es la limitación humana y el por qué necesitamos del gran sumo, no del sumo, sino del gran sumo sacerdote para que interceda por nosotros. Cambio. Amén, pastor, me están reportando que se oye doble su voz, un reporte técnico, no sé si pueda corregir ahí el detalle. Esto nos lo dice el hermano Hernández Sandoval Sergio. Aquí está Dora Gutiérrez y un amigo, el pastor Ramón Millán, que pronto estaremos por allá por Michoacán predicando la palabra en una plaza, pastor. Maribel Cervantes, saludos desde San José otra vez. Pastor Osvaldo, hay un aspecto curioso, ¿no? El sumo sacerdote, refiriéndose a los de la ley, que el primero fue Aarón, por supuesto, aunque hay uno anterior a Aarón llamado Melquisedec, pero ese es un personaje, pastor, misterioso, tremendo, ¿no? Así que mejor nos vamos a remitir a Aarón, el primero, más conocido. Dice que tenía que compadecerse del pueblo. Pastor, acuérdense que Aarón y María, ¿no? Solo para hacer una referencia, hablaron en contra de Moisés, porque había tomado una mujer etíope y Jehová castigó a María con lepra. No dice el castigo de Aarón, pero Aarón y María habían murmurado. Entonces no eran perfectos, pero sin embargo fue nombrado sumo sacerdote Aarón, y yo creo que cuando se acordaba de las murmuraciones y los chismes, él se acordaba de su propia falla, ¿no? Mire, me viene a la mente también el pecado de David. Pastor, si hay un hombre quemado, ¿qué quemadota se dio David con eso de Betseba? Yo lo comprendo, pastor. A nosotros se nos antojan las mujeres de forma natural. Yo lo entiendo. Dice uno, menos mal que no he caído en un adulterio tan escandaloso. Pero hay algo positivo en la experiencia de David, pastor. Cuando yo leo el Salmo 51, yo me pregunto, ¿cuántos millones de almas dolientes por el pecado han sido consoladas por el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y yo digo, Señor, qué quemada se dio David, pero por otro lado, ¿cuánto nos ha ministrado? Y nos ha ministrado con conocimiento de causa, a través de los salmos. Cambio. Bueno, ahí estamos haciendo todo lo posible para que no haya esa retroalimentación, pero no quiere bajar completamente el volumen. Ahí está. El volumen. Ya está. Ya está. Bueno, Pastor Miri, Miri, todas estas cosas se escribieron para que nosotros podamos tener ejemplo, pero dice la carta a los romanos, tengamos esperanza. Lo que usted está diciendo con respecto al Salmo 51 son, yo creo, miles de millones de personas que han encontrado la respuesta, el refugio, las palabras adecuadas para poder salir no solamente de un adulterio, sino de una buena cantidad de pecados que los seres humanos cometemos, pero bendito Dios que no le tapó nada a David, le dejó todo al descubierto para mostrarnos un camino a seguir. Y ese camino es que en el Señor hay respuesta a nuestras necesidades y a nuestros problemas. Cambio. Y aplicado a Jesucristo, pastor, lleguémonos confiadamente porque Él está a favor de nosotros. Ya lo había dicho anteriormente, tentado en todo, la diferencia de David que fue sin pecado. Pero Cristo comprende el cansancio,
Aún el miedo, más abajo dice que fue oído por su reverencial miedo, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces el sumo sacerdote nos comprende, pastor. Esto me llena de esperanza, ¿no? No lo tenemos, verso 2, que no se pueda, perdón, para que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados. Pastor, cuando una persona ha cometido un error y uno de pastor lo está ministrando, a veces dice uno, qué ignorante esta persona, de por qué hizo esto, este ignorante, ¿cómo es posible? En lugar de burlarse de él y señalarlo, debemos decir, pobrecito, vamos a mostrarle el camino, ¿no, pastor? Pero hay ignorantes y hay extraviados, hay gente que un tiempo iba bien, pero pues fueron perturbados. Verdaderamente, pastor, creo que nosotros estamos a favor de los hombres, no estamos para condenarlos, no estamos para echarles el caballo encima, estamos para ayudarlos. Pero lo que está diciendo aquí, que si nosotros no somos compasivos, o cómo pudiera decirse, pastor, cuando tú sientes por la persona, hay una palabra que usan, ahorita se me va, pero usted me va a decir cuál es. Cuando usted se puede sentir lo que la otra persona siente. Cambio. La palabra es compasión, pastor. Compasión. Sin lugar a dudas, esa es la que se necesita. Y fíjese que dice, ese hombre fue escogido para representar a otras personas en su trato con Dios, y él tiene que presentar ofrendas por esas personas y sacrificios por los pecados, y puede tener paciencia. Ojo, que eso se aplica en nuestro servicio allí, con los ignorantes, descarriados, dice en esta versión, porque está sujeta a sus mismas debilidades. El apóstol Pablo decía, nadie se crea estar seguro porque de pronto puede resbalar. A veces uno se olvida que es humano. Pero ¿cómo se le ocurre a este hacer tal cosa? ¿Pero cómo va a caer en eso? ¿Pero cómo fue tan necio de hacer eso? Pero no se nos olvide que seguimos siendo seres humanos con las mismas debilidades, y esto, en lugar de llevarnos a juzgar a tantas cosas, es mejor decirle, bueno, yo voy ¿qué se llama eso? Voy a tener compasión, a tener misericordia con este pecador. Cambio. Que el Señor nos ayude, pastor, para estar a tono de nuestro trabajo, para ayudar a las personas. Y pues yo en mis primeros tiempos, pastor, era muy duro, era muy estos no saben, estos no, mira, ignorantes. Óigame, pues mi trabajo era para ayudarlos. La realidad es que ni yo mismo sabía a veces del asunto bien, estaba muy joven, pero la vida me empezó a enseñar calmado, y si no sabes algo, investiga. Osvaldo debe de saber, Ramón debe de saber, otros saben las partes que a nosotros nos faltan, pastor, y claro, pues necesitamos hacer un alto en el camino para poder administrar correctamente. Dice que se pueda compadecer, para eso está, ¿no? Por los ignorantes y extraviados. Y el verso 3, y por causa de ella, o de la flaqueza, pasamos al verso 3, pastor, debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. En este caso, sacerdotes de carne y sangre como nosotros, desde Aarón para acá. Ya cuando va a hablar del sacerdocio de Cristo es otra cosa, ¿no? Que ya no ofrece por sus propios pecados. Pero escuchamos su versión, o sus versiones y su comentario del verso 3. Cambio. Bueno, dice la PLA, dice de la siguiente manera: por eso tiene que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. Dios habla hoy, dice, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Y en la NTV dice, por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Me llama la atención aquí, pastor Gamaliel, que
en el orden dice por él primero y luego por los demás. Es decir, tiene que ser consciente de sus pecados, de su debilidad, antes de ir a ayudar al otro. Algo así como para salvar a otros hay que ser salvo primero. Permítame saludar aquí, pastor Ausiel Bernardo, Claudia Céspedes, Ramón Millán, Dora Gutiérrez, el pastor Alonso Franco Valderrama, que nos recibirá cuando usted venga, ya lo dije yo que sí, a William Martínez, saludo cordial, a Rubén Darío Peña Mendoza. Muchas gracias y le doy cambio. Bueno, yo ahora saludo a Jesús Moreno, fiel predicador ahí, que me lo gané para Cristo en la preparatoria, pastor. Él me hablaba de los ovnis, de las pirámides, yo le hablaba de Cristo y ganó el evangelio. Ahora es predicador. Dice, se oye con eco el pastor Osvaldo. Parece que ya se le quitó el efecto, ¿no? Y aquí tenemos a todos nuestros hermanos que ya habíamos saludado. Osvaldo Arias y Osiel Bernardo. Gloria a Dios. Así que, pastor, bueno, miren, si eran imperfectos los sacerdotes del antiguo pacto, pues hay que entender que nosotros, pastor, ¿para qué nos asustamos cuando una persona dice, mire, tengo una tentación con una mujer? Pues ¿a poco a usted nunca le ha tocado el diablo con una mujer? Usted lo sabe, aunque probablemente no caímos en recaditos o cosas, pero le pasó por la mente. Que tengo, pastor, me metí en un problema, pues una persona me hizo enojar y lo golpeé. Bueno, acuérdese, cuando lo han hecho enojar, usted diga, ten misericordia de mi hermano, Señor, porque conozco lo que está hablando, ¿no? Y así es, pastor, pero pastor, frente a esta realidad, ¿por qué hay predicadores que se presentan como blancas palomas inmaculadas? Cambio. Pues dicen que hay dos razones, pastor. Una, porque es una cortina de humo para ocultar lo que realmente está sucediendo. Esa persona que se va a los extremos en determinado tema y en determinadas situaciones, y él, vamos a poner un ejemplo, un obsesivo contra el homosexualismo, o tiene la tendencia a caer en el homosexualismo, tiene la inclinación o lo está practicando y levanta una cortina de humo. Esa es una. La otra es como que se autoexalta y entonces se cree mejor que el otro y necesita como recalcarle que él tiene que vivir la vida que él está viviendo. Es como las dos razones que más o menos he encontrado al respecto, pastor. Cambio. Y claro, pastor, ¿cuál sería la forma correcta? Pues yo estoy proponiendo no que vivamos en pecado, pero hay que reconocer que estamos en este mundo y que tenemos tentaciones y no tenemos por qué escandalizarnos. Fíjese, aquí está presente Ramón Millán, amigo mío, que el otro día estuve ahí en su iglesia, me estaba comentando de cuando sientes atracción por una mujer, pastor. Científicamente comprobado que hay una hormona que la mujer emite y que si es compatible con usted siente atracción sexual y no sabe ni por qué. Y hay otras que emiten aquello, pero no es compatible con su sistema y no le gusta. Entonces dice, bueno, es parte del mecanismo. Pero yo venía bien a gusto hablando con él en el camino, íbamos a pie o en un automóvil caminando por ahí. Pero cuidado, porque hay pastores que no le puedo mencionar un tema de esos porque santo cordero, pastor, ¿en qué caminos anda o qué? Óigame, la realidad de la vida es esta. Vamos a ser tentados de muchas formas y no tenemos por qué asustarnos, pastor. Hay que ayudar a la gente y velar y orar para que no entréis en tentación, ¿verdad? Bueno, adelante, pastor. Le leo el verso 4. Ya toca otro aspecto. Mi arcaica Reina Valera dice, ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Ahí está el señalamiento, pastor, del ministerio de Cristo. Está citando el Salmo 110 que ya leímos en una emisión pasada. Escucho sus comentarios y sus versiones. Cambio. Bueno, para decirle que los que hablan de la famosa hormona le llaman feromona. Feromona. Sí, eso es lo que dicen ahí. Vamos entonces con el versículo número 4, iniciando con la TLA hasta el versículo número 6. Dice, pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. Cristo no llegó a ser jefe de los sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. En otra parte la Biblia también dijo, tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Dios habla hoy, dice, nadie puede tomar ese honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. NTV. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se nombró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hoy he llegado a ser tu padre. Pastor Gamaliel, yo veo aquí algo que se debe tener en cuenta. Nadie se puede autollamar para ser pastor, porque eso es algo que Dios tiene que decidir. Que hay pastores y generalmente, y por eso a veces se fracasa, cuando sus hijos son inducidos a que sean pastores, pues ese es el gran honor que uno tiene. Qué lindo. Por ejemplo, su papá tuvo un gran privilegio de que usted estuviera llamado, pero fíjese que usted tiene un hermano, entiendo que no fue llamado a ser pastor, no sé si él es pastor también. No. Yo tengo 3 hijos hombres y cada uno buscó una profesión diferente. Solo el menor me ha dicho, papá, a mí me gustaría estudiar, estudie, busque, y si está llamado por el Señor, esa pasión va a quedar en su corazón hasta que usted lo va a hacer. Yo no lo voy a empujar, yo no le voy a animar, yo no voy a meterlo, no, que este es mi hijo y que va a ser el pastor aquí de esta iglesia cuando yo me muera. No, yo creo que eso es un llamado de Dios. Y cuando Dios llama, Él honra, cambia. Qué buen punto, pastor. Se escucha con rever el pastor Osvaldo William Martínez. Oh, mira, pastor, yo lo escucho bien. ¿Será mi sistema aquí? Vamos a tratar de corregir esto. Muchas gracias por el reporte de señal. Aurora Bello, esposa del pastor Manuel Vega, está oyendo la emisión. Dios le bendiga, mi hermana. Saludos al pastor Maldonado y a los demás ya los saludamos. Yo también tengo un hijo, pastor, muy agudo en las escrituras. Cuando quiere se mete poco porque ahorita está desarrollando su carrera, usted lo conoció, pero yo siempre le digo, mira hijo, si el Señor no te llama, yo no te voy a forzar. Está bien, papá, déjame a ver qué pasa, yo voy a orar. Sí, definitivamente, la iglesia, algunos me han dicho, pues ya todavía no tiene ni esposa, pastor, estamos hablando por una buena mujer para ella, que ya por fe ya está hecho en el nombre de Jesús, en fe, pero nunca, porque no es una herencia esto es un llamado, esto es algo que Dios
hacen, ¿no? Me llama la atención otro punto, pastor, a ver qué opina usted. Cuando dice del llamamiento de Jesucristo, igual que el de Aarón, que Aarón no se constituyó solo, sino que Jehová le dijo a Moisés, apártame Aarón. Cuando lo traslada a Jesucristo, le dice, tú eres mi hijo, y luego tú eres sacerdote. Creo que no hay otra posición más grande que ser el hijo de Dios, pastor. Ser hijo de Dios, aún en el ministerio de Jesucristo, Él lo es todo, es sacerdote, a la vez es el sacrificio, que esto está medio raro, pero es el sacerdote y a la vez es la ofrenda, ¿no? Eterna. Es la puerta, Cristo lo es todo, pero el heredero, el hijo, es creo que es el nivel más alto. Y pastor, nosotros somos hijos ya, por la fe, y también somos herederos y coherederos, pero también, y es un tema misterioso, dice que seremos reyes y sacerdotes. Es curioso, ¿no? Es curioso en la eternidad, reyes y sacerdotes, un reflejo de lo que Cristo es. Cambio. Yo creo que a usted ya le había comentado sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y este sacerdocio para los... voy a intentar aquí a ver si cambia esto. A ver. El sacerdocio para los judíos fue a través de Aarón. Pero el sacerdocio universal, él fue a través de Melquisedec. Y Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, sin nada al respecto, él se vuelve eterno. Y por otro lado, no es de la tribu de Judá, corrijo, no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Porque el sacerdote, el que hace la comparación, dice es de la tribu de Judá. No, el que sí no era de ninguna tribu. Y el Señor Jesucristo no viene de descendencia de la tribu del sacerdocio para Israel, sino de la tribu de Judá y no de Leví. Cambio. Mire, pastor, es un dato muy interesante y creo que en el capítulo 7, si no me equivoco, va a abordar otra vez el sacerdocio de Melquisedec. Se va a poner buena la cosa, ¿eh? Su comentario está muy interesante. Pastor, me puse los micrófonos y ahora comprendo a nuestros oyentes. Sí, usted está transmitiendo doble, no sé si hay algún botón que moverle, pero se oye literalmente como un efecto así fuerte, doble, se repite su emisión, así que le doy el cambio para que haga una prueba. Cuando yo levante el dedo, quiere decir que se le quitó la condición. Entre tanto, le leo el siguiente verso. Dice de Cristo, el cual en los días de su carne, mire qué interesante, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, fíjese que alzó la voz, y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Me interesa, pastor, esto del reverencial miedo. En mi arcaica Reina Valera, pero Cristo tuvo miedo. Escuché por ahí a un predicador que decía que Cristo no sintió miedo. Aquí dice que sí, pero ¿qué dicen las versiones, pastor? Y vamos a hablar un poquito del miedo, si lo sintió o no lo sintió. Cambio. Bueno, vamos a ensayar a ver si tenemos reverberación. Dice. No, sigue igual. Está con reverberación. Sí. Ahí sí ya no sé qué hacerle. Ok, adelante. Por acá. Ahí tiene reverberación, pastor. ¿Se le quitó un poco, pastor? ¿Se le quitó un poco? Bueno. Entonces, aquí nos vamos a ir por el versículo número 6. Dice el 7.
mientras, voy a comenzar con la TLA, dice, mientras, el 7, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Ese es versículo número 7. Vamos a ir por Dios habla hoy, que dice, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Luego, NTV dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó su oración por la gran reverencia que tenía Jesús. Cambio. Mire, pastor. Desapareció la palabra miedo de las versiones. Por su gran reverencia, y pienso que por el temor de Dios, ¿no? Probablemente aquel predicador tenía razón. Yo creo, pastor, que Jesucristo experimentó todo tipo de tentación, tentado en todo, pero sin pecado, y aclaramos la emisión pasada que la palabra tentado no quiere decir siempre de forma para satisfacer un deseo. Casi siempre pensamos en lo sexual, pero no. Te puede tentar el robo, te tienta la ira, te tientan muchas cosas. Entonces, hablando de las pasiones humanas, yo pienso que Cristo experimentó muchas cosas, pastor, y yo me siento tentado, aunque no lo hago una doctrina, a creer que en el huerto del Getsemaní, él sintió todos los síntomas de las enfermedades, por eso sudaba como gotas de sangre. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Entonces, creo que él experimentó lo que experimenta la raza humana y por eso puede compadecerse. En los días de su carne, mire qué expresión, pastor. Y luego el verso 8, pastor, dice, y con esto abrimos micrófono, abrimos micrófono, pastor, porque ya vamos avanzados, 40 minutos y se nos han olvidado nuestras manos de sello. Dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado, verso 9, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. A ver, aunque era hijo, y aunque, a ver esa objeción, pastor, ¿cómo está en las versiones? Lo escuchamos y su comentario. Cambio. Bueno, aquí voy a ver. Ahí hice cambios a ver si de pronto ya se nos quita ese eco, pastor. ¿Cómo está ese sonido? Nada. Dios mío, algo pasó aquí. Bueno, trate de transmitir usted por sello. Cierro yo aquí. Sello a ver qué sucede. A ver, ahí. Sí. Eso es. ¿Sí es? Bueno. Eso es. Entonces, usted ahora es responsable del sonido sello. Pastor Gamaliel. Bueno, le leo el versículo número 8. En la TLA dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Dios habla hoy, dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. NTV dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que él sufrió. Bueno, vamos. Saludo aquí a ver cómo estoy. Rubén Darío Peña, sí, William Martínez, Maldonado Aura Bello, está también
Matilde Muñoz, Sandra Mondragón, José Antonio Velosa. Un saludo cordial para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Pastor Gamaliel, le doy cambio. Muy bien. Entonces, aunque era hijo, quiere decir, no tiene necesidad de padecer nada, pero aprendió la obediencia, ¿no? Fue sujeto a un proceso de obediencia, y cuando obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, causó la salvación de todos nosotros. Bueno, a ver, hermanos de sala, les cedemos micrófono, queremos escucharlos, tenemos un poquito de problemas por la transmisión, pero queremos oírlos. Adelante, hermanos de sala, si gustan saludar, digan de dónde saludan y algún comentario o pregunta. Cambio. Muy buenas tardes. Saludos, Pastor Osvaldo, saludos a todos los que están escuchando y a Radio Integral. Gracias por la tacita de café. Le sigo dando el mismo título, no estoy seguro por interpretarlo. Llama todavía la tacita de café. Un comentario que te quería hacer, posiblemente dos. Pero con respecto a Melquisedec, un sacerdocio que viene por medio de una promesa, no se menciona Melquisedec simplemente a través de una promesa, pero lo que sí nos damos cuenta es que el siguiente sacerdocio es instaurado bajo la ley, nuevo sacerdocio, y luego dice el libro de Hebreos que el sacerdocio desaparece, deja de ser, para que venga uno nuevo, sangre, ¿no? Y con este nuevo sacerdocio regresa el pueblo bajo una promesa, cosa que fue el establecimiento original que tuvo Dios con Abraham. Por ende se convierte en padre de las naciones, tanto de los judíos como de los no judíos. Los judíos son, por supuesto, preservados por Dios por medio de la ley y los sacrificios. El nacimiento de Jesucristo. Pero una vez que se instaura el nuevo sacerdocio de Jesucristo, ya no hace falta la preservación del pueblo judío por medio de la ley. Por ende se regresa la promesa. Por eso el sacerdocio también y con respecto al temor reverencial, no dice la primera versión temor reverencial, pero me imagino que de eso habla. Oh, se me cayó. No aparecen las dos palabras, temor reverencial, pero me parece que apunta precisamente a eso. Y para evitar confusiones, se quita la palabra temor y permanece la palabra reverencial. Tal vez tenga mala recepción donde estoy, pero se les saluda del sur de California a todos. Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Pastor Osvaldo, Pastor John, qué milagroso, hombre, tenerte en la tacita, aquí te esperamos. Sí, ya abrí la Biblia de Jerusalén, no aparece temor, y en las versiones del Pastor Osvaldo tampoco, más bien parece reverencia, ¿no? Es en otro sentido. Galileo Millán dice, claro que sintió el miedo y angustia hasta sudar gotas de sangre, se dice que tenía miedo a los clavos y a la cruz, pero en realidad él pedía que pase de mí esta copa, por lo que la copa estaba llena de la ira de Dios contra el pecado, y él iba a beberla por los pecadores. Sí, ahí está si puedes, pase de mí este vaso. Fue oído por su reverencial miedo. Aunque aquí dice fue oído, ¿en qué sentido fue oído? Buena pregunta, ¿no? Pastor Osvaldo, salude al Pastor John y dígale a los hermanos de sala que se animen. Cambio. Bueno, pues un saludo cordialísimo para el Pastor John, y ahora aquí para otro pastor, Pastor Luis Torres, también aquí de la ciudad de Cali. Es un gran privilegio poder tenerlo aquí con nosotros y animar a nuestros hermanos que están a través de Sello para que se comuniquen y den sus opiniones. Nos es grato, nos es, ¿qué diría? Bonito, se cambia la voz, se tienen otras opiniones a mayor claridad, y nos es un gran privilegio poder escucharlos. Cambio. Amén, amén, bendiciones. Pues aquí nos acabamos de incorporar porque no sabemos los horarios, lo tengo prendido como quiera. Vamos a escuchar los audios.
pero aquí estamos para gozarnos aquí todos en un mismo espíritu. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermano Ángel. Qué bueno que está con nosotros. Última oportunidad de alguien que quiera en sala de sello hacer uso de la palabra. Adelante, cambio. Muy bien, vamos a redimir el tiempo, hermanos. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Pastor Osvaldo, pues le doy el cambio para que le diga algo a los hermanos de sala por ahí que se están animando a saludarnos. Cambio. No, pues anímense, por favor, a través de sello o a través de Facebook. A través de Facebook lo pueden hacer escribiendo ahí sus notas, comentarios, aclaraciones. Todo esto es una bendición. Así nos, digamos que edificamos mutuamente. Este es un punto bien, bien especial. Le voy a contar cómo Dios utiliza la palabra para darnos experiencias, no son doctrinas, para darnos experiencias personales. Bueno, como todo el mundo, y yo creí que era solo, pero encontré que Elías y otros, Moisés, se quejaron y se sintieron, bueno, pero tremendamente. También yo llegué en un momento donde creí que era demasiada la carga, que era demasiado el trabajo, que era muy difícil, y me quejé con Dios. Y bueno, Señor, le di todas las quejas, pero en un tiempo no muy lejano, sino más bien como unas horas después, abrí mi Biblia y me encontré con este texto, pastor, y dice ese versículo número 8, aunque era hijo con mayúscula, hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Entonces, aquí encontramos una respuesta del porqué de ciertos sufrimientos, del porqué de ciertas cosas que no salen como nosotros quisiéramos que salieran, porque tenemos que aprender lo que es muy importante para Dios, y eso muy importante para Dios se llama obediencia, cambio. Ándele, pastor, pues no está muy agradable el punto. Que las cosas vamos a padecer. Mire qué tremendo. Oiga, qué diferente a la proyección del evangelio de la prosperidad. Tú tienes que ser rico y no te tienen que tocar ni un pelo, porque tú eres hijo de Dios. Pero aquí dice que si el Hijo de Dios padeció para aprender obediencia, pues cuánto más nosotros, pastor. Yo no digo que vivamos en una eterna pobreza o que vivamos en un eterno estado de dificultades, como todo. Hay días buenos, hay días malos, hay periodos muy buenos, hay otros malos. Es más, dice el apóstol Pablo, estad firmes en el día malo, porque ahí viene el día malo. Y estad firmes habiendo acabado todo. No toda la vida es el día malo. Hay días de gloria, hay días de victoria, pero también hay días malos, pastor. Y hay padecimientos. Entonces, ¿para qué nos hacemos patos diciéndole a la gente, usted tiene que ser rico y el diablo no tiene que tocar ni un cabello? Óigame, no es lo que enseña la Biblia. Pero esto está tremendo, ¿eh? Vamos a padecer para aprender la obediencia, pastor. No me gusta, pero es Biblia. Cambio. No, y también, pastor, también dice ese versículo número 7, mientras estuvo aquí en la tierra, ofreció oraciones, porque hay gente que siente que de pronto no necesita orar, y súplicas, y con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Eso me llama la atención. Fíjate que el Señor oró, suplicó, clamó y oró porque tenía, aquí vamos a entrarle a la palabra miedo, tenía miedo, quería como
que no se diera lo que él tuvo que enfrentar, y era la muerte, porque sabía lo que le estaba esperando. Y de ahí que hizo la petición al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, el Señor enfrentó situaciones bien difíciles, que muchas veces, usted ya lo ha dicho, ese evangelio raro, ese evangelio extraño, de no me toquen, de todo ese viento en popa, y mucha gente viene a apartarse del Señor, porque con esa enseñanza, cuando llega el sufrimiento, cuando llega el problema, cuando llega la adversidad, cuando llega la necesidad, entonces ya no quieren saber más de evangelio, porque dice, me engañaron. Eso no es cierto. Pero cuando nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios, cambia todo. Seguro que cambia toda situación y nos vamos preparando. Yo no sé por qué se les olvida que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cambio. Y hay varias declaraciones así en ese sentido, pastor. No todo es aflicción, no todo es prueba, no todo es padecimiento, pero hay aflicción, hay prueba y hay padecimiento. Hay un texto, pastor, que a mí me conmueve, una frase de allá de uno de los evangelistas, dice, y cuando se llegó el día que el Señor iba a cumplir lo que les había dicho a sus apóstoles, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, como que dijo, póngase firme porque no vamos. Así dice el evangelista. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que tuvo que poner firme. Y pastor, mire qué interesante. Cuando yo estuve estudiando sobre la oración hace muchos años, descubrí que una cosa es orar, otra cosa es, o sea, el término orar es un término. Otra cosa es clamar, es oración, pero en clamor. Otra cosa es suplicar. Sí. Otra cosa es rogar. Sí. Por eso dice que se hagan rogativas, peticiones. Otra cosa es peticionar. Es que en la Biblia hay niveles en la oración. Y es bien importante que aquí dice lágrimas, ruegos y súplicas. Pastor, no todos tienen la oportunidad de clamar. ¿Sabes cuándo se clama? Cuando está pesado el problema, es cuando se clama. Ahí sí. Ahí es donde. Entonces es un tema muy interesante. Le doy el cambio para escuchar un comentario. Cambio. Es que la experiencia es la que nos lleva a nosotros a entender ciertas situaciones. Es como cuando uno está acompañado con otros hermanos y vamos a orar. Se hace más fácil, se hace más motivadora la oración. Pero cuando uno se encuentra a solas y que tenga que enfrentar una situación con Dios, no es tan fácil. Ya es diferente. Ahora, interceder, eso es totalmente diferente porque imagínense intercediendo por uno mismo, no, es por otro, dando gracias a Dios, clamando, suplicando, rogando, tantas formas, y esto de la oración cambia según la circunstancia que estemos viviendo. Eso sí, todos vamos a experimentar los diferentes tipos de oración, como alguien diría, en carne propia, dependiendo de las diferentes circunstancias. Y me llama la atención el versículo número 9 y 10, pastor. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Sigue aquí cosas que poco nos gusta. Y Dios lo asignó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese, pastor, que a través de las súplicas, llanto, lágrimas, todo eso, el Señor le decía, si es posible, no tenga yo que ir a la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aquí vale la pena decir algo. Dios escucha toda oración, pero no a toda oración le dice que sí. Él la escucha y muchas veces dice, hijo, no, como pasó con el mismo Señor Jesucristo. Luego, dice la palabra que Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote y llegó a ser fuente de eterna salvación.
Y aquí hay una palabra clave: para todos los que le obedecen. No es cuestión de decir, bueno, yo levanto la mano, me hago cristiano, hago una oración, pero no se vive en obediencia. Y ese problema se está dando en muchísimo pueblo de Dios. Cambio. 3 minutos, pastor, para finalizar esta sabrosa taza de café, que hay mucho que sacarle a la escritura. Mire, para contextualizar correctamente el verso 8 y 9, porque yo puedo decir, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y puedo hablar desde que era niño sujeto a sus padres y que nunca desobedeció al padre, y yo vengo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo muy bien. Y sí aplica, pero en realidad se está refiriendo a los padecimientos de Cristo en la cruz. Es decir, él grita y clama y llora y dice, Padre, porque lo leemos allá y decimos, no, pues decía Padre, no, aquí dice que clamó, lloró, suplicó. Dice que 3 veces lo hizo, pastor. Los evangelistas reclaman, dice, o reportan. Otra vez se retiró y volvió a clamar. Padre, si es posible, pase de mí. ¿Sabe que le dijo el padre? No. Y dice otro texto, el que a su propio hijo entregó. Lo entregó, pastor, a la muerte. Lo entregó, lo desamparó en manos de pecadores. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, por eso que padeció, por esos padecimientos, aprendió la obediencia y consumado, o sea, consumado quiere decir cuando los pasó, nos salvó por su muerte. Es lo que está diciendo aquí, consumado, o sea, terminado, es cuando él dice consumado es y da el espíritu, ¿no? Entonces, ese acto es lo que nos da salvación, pastor. El profeta Isaías dice que fue herido, fue entregado como oveja, pero al último dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. Después de los padecimientos vienen las glorias. Y es lo que estamos esperando, la segunda gloriosa venida de Cristo Jesús y el reino de Dios, por lo que Él ganó. Pastor, le doy el último cambio, que nos queda 2 minutos. Cambio. Pastor, para decirle que la obediencia no viene por naturaleza humana. La obediencia viene por aprendizaje. Y parece ser que aquí, en este texto, nos dice que la escuela para aprender a ser obediente se llama sufrimiento. Ahora, alguien puede decir, pero si él no pecó, si él es hijo de Dios, si él es Dios, si él es perfecto, ¿cómo así que tenía que sufrir? ¿Y cómo así que no es que tomó nuestro lugar? Él tomó nuestro lugar, tomó nuestra naturaleza para poder librarnos del pecado. Entonces, dice la Biblia, ¿qué es mejor, el obedecer o los sacrificios? Y la respuesta es el obedecer. Pero obedecer no viene de manera natural o intrínseca en nosotros, sino que se tiene que aprender. Y si uno quiere aprender la obediencia, bueno, ya tal vez la palabra, el Espíritu Santo, el buen consejo, sabiduría, dice, no, mejor obedecer. Pero la mayor parte o el grado de obediencia, la escuela, para que nos den grado de obediencia, sin lugar a dudas, se llama sufrimiento. Pastor Gamaliel, desde Cali, Colombia, un saludo cordial, un abrazo fraternal para usted, para su familia, para su iglesia, para toda la gente de Facebook. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Muchas gracias, Pastor Osvaldo. Ha sido un honor estar con usted en cabina, recorriendo el libro de Hebreos. Mañana estaremos aquí, hermanos, a la misma hora de Mexicali. Un saludo al pueblo de Colombia. Hasta la próxima. Gracias, hermanos de la sala de sello.